Hola chicos, técnicas emergentes número 2. Bueno, trata de plantas artificiales, no las que compramos en los bazares baratillos y les llevamos a la mamá. Mira mamá, qué planta más bonita. Te digo, si son artificiales, qué poco te has gastado, yo quería naturales. Bueno, no se trata de esas plantas artificiales, sino de otras que vas a ver. Primero, hacemos un breve repaso y seguramente que ya sabes que el Sol, con sus rayos, con su luz, de las reacciones atómicas que allí hay, llega a la Tierra. Y en la Tierra, aparte de darnos la energía de su luz directa, nos fabrica en la Tierra una energía aplazable para que nosotros la consumamos cuando queramos. ¿Sabes cuál es? Los vegetales. Sí. Mediante la fotosíntesis, una planta, vamos a llamar a esta, la planta, recibe o mete en ella dióxido de carbono o anhídrido carbónico, mete en ella luz solar, la luz solar, y mete en ella, también por los poros y por las raíces, muchas veces más por las raíces que por los poros, aunque también puede cogerlo de la humedad del aire, pero ellas prefieren cogerlo más segura de las raíces, a través de las raíces absorbentes, el agua. Es decir, anhídrido carbónico, que es el productor de todos los males, el que causa el efecto invernadero, etcétera, etcétera, ¿no? Pues fíjate qué buenas son, que ellas lo cogen, y fíjate lo que hacen, fíjate lo que hacen. Descomponen el agua, parten por una parte el oxígeno, por otra parte el hidrógeno, y con el hidrógeno reaccionan con el anhídrido carbónico y forman el combustible. Ese que vamos a poder utilizar nosotros. Oiga, para quemar y para comer, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono que tienen unas fórmulas que se les llama así porque el hidrógeno y el oxígeno están en la proporción, en la molécula, están en la proporción del agua. Entonces dicen hidratos de carbono. Y esto puede estar N veces. ¿Quieres que te diga uno? Pues la leña, el azúcar, la glucosa, el almidón, etcétera, etcétera. Todo lo que producen las plantas. Enorme. Y de todo esto, después de hacer todo esto, les sobra, ¿qué te crees que les sobra? Oxígeno. Maravilloso. Fíjate qué intercambio ha habido. Se han comido lo malo y nos han dado dos cosas buenísimas: el combustible y el oxígeno. Benditas plantas. Cuando la planta hace eso, decimos que está haciendo fotosíntesis. Sintetizar es juntar, unir para hacer otra cosa única pero más compleja. ¿Qué sintetizan? Esto. Las sustancias orgánicas. ¿A base de qué? A base de foto. Hombre, foto significa luz. Por eso es una síntesis hecha a base de la luz. Claro, pero las plantas no trabajan durante todo el día. Esto solo lo hacen pues cuando hay sol. Por la noche no lo hacen. Pero durante todo el día las ven. O sea, esto solo lo hacen las horas de sol. Acuérdate, ¿cuántas horas de sol? 14, 16. Pero hay otra cosa que hacen 24 horas al día. 24 horas al día hacen lo mismo que tú y que yo. Respiramos. Y cuando respiramos, fundamentalmente, consiste en lo siguiente.
en que coges oxígeno, quemas el carbono de tu cuerpo, quemas, combustionas. ¿Para qué? Para sacar energía, fuerza, vitalidad, movimiento, hablar, reír, llorar, todo eso. Y al quemarlo expulsas por tu tubo de escape particular, la nariz, los poros, etc. Expulsamos CO2, dióxido de carbono. Esto se llamaba fotosíntesis. ¿Y cómo se llama esto? Lo sabes ya de sobra. Esto se llama respirar. Respiración. Esto se llama respiración. Luego, también tienen otras funciones que hacen y son muy importantes, que es que, por ejemplo, cuando succionan agua por las raíces, luego por las hojas evaporan también mucho agua, tal cual. Entonces sirve para humidificar el ambiente, que esa sería la transpiración. O sea, funciones de las plantas, cosas que hagan y que puedas mencionar, aparte de otras muchas. Pues mira, la fotosíntesis, que consiste en hacer combustible, a base de comer aire, comen CO2, sí. Oiga, ¿y lo de las sales minerales? Bueno, lo de las sales minerales que suben disueltas en el agua, intervienen para formar sus tejidos, sus cuerpos, para formar la madera y todas esas cosas. Utilizan algunos metales y carbonatos que hay, y silicatos y sales magnésicas que hay en el agua para formar su sustancia, el lignum que llaman. Y después de este rollo que nos ha servido para recordar, ¿qué es lo que pueden hacer estas plantas artificiales? Bueno, pues muy fácil. Han conseguido que unas sustancias, cojan el CO2 del aire y sean capaces de hacer combustible. Te voy a parafrasear un poquito el artículo. Esto significa que esta energía que nos hicieran estas plantas artificiales, este combustible, podríamos tenerlo en cualquier momento, cosa que no tenemos ni con la energía eólica, que solo está cuando está el viento, ni con la energía solar, que solo está cuando da el sol. Sin embargo, esta es capaz de ser almacenada. Decir, oye, ¿cuánto combustible ha salido? Guárdalo. ¿Necesitamos energía? Quema combustible. Estas plantas, que claro, no tienen forma de plantas, por supuesto, disocian mediante la acción de catalizadores activados por la luz del sol las moléculas de agua, ¿en qué? Pues en oxígeno e hidrógeno. Es decir, primero cogen el agua y lo parten y sale el hidrógeno y el oxígeno. Ya sé que no está cuadrado en cuanto numéricamente, pero pongo hidrógeno porque la molécula de hidrógeno sabes que son 2 átomos y la molécula de oxígeno también. Habría que ajustar ahora numéricamente la reacción. Empiezan haciendo esto. Entonces, luego, lo importante es que ese hidrógeno, lo junten con el dióxido de carbónico del agua, igual que lo hacía la planta, y de el combustible. Dice, sería un logro revolucionario porque permitiría crear un sistema cerrado. ¿Por qué un sistema cerrado? Pues mira, porque ellas cogen dióxido de carbono del aire, lo juntan con el hidrógeno del agua. Nosotros habíamos necesitado agua. Y esas bacterias transformadas, que son precisamente la base de este invento, unas bacterias transformadas genéticamente para que hagan esto, obtendrían, juntando el hidrógeno con el disógeno,
con el anhídrido carbónico obtendrían el combustible. ¿Y cuál es el destino del combustible? El destino del combustible es ser quemado con el oxígeno. Precisamente el oxígeno que ha salido disociado del agua. Y cuando al quemarse el combustible más el oxígeno, fíjate que todo queda en casa, ¿qué da? Pues da exactamente CO2 y agua. ¿Qué es lo que damos? Tú, yo y el tubo de escape del coche. Damos anhídrido carbónico y agua. Si la combustión fuera perfecta. Cuando no es perfecta, pues además de esas cosas, que serían inocuas para la respiración, no serían tóxicas, por supuesto, pues por desgracia echan otros subproductos, a veces por la mala combustión y a veces por aditamentos que se ha echado a la gasolina para que tenga mejor explosión. Pero vamos, que sería un ciclo cerrado. Del agua disociamos hidrógeno, el hidrógeno con el dióxido de carbono del aire, sale combustible, el combustible lo volvemos a quemar con el oxígeno y al quemarlo con el oxígeno vuelve a salir los productos originales, el agua y el dióxido de carbono. Aquí alguno dirá, oiga, ¿y de dónde sale la fuerza del combustible? No puede salir de la nada. Efectivamente. ¿De dónde sale? Del sol. Es decir, es el sol el que da energía a estas bacterias para que disocien el agua y para que produzcan el combustible. Y allí está donde está el factor que nosotros recogemos. El sol produce ese tipo de energía. En adelante, a ver, sí, se están estudiando también otras bacterias, a tenor de esto, que en vez de hacer un combustible, hacen una especie de sustancia plástica. Esta sustancia plástica que harían estas bacterias, la estarían haciendo en el suelo. O sea que se trata de meter esas bacterias transformadas en el suelo. Disocian el agua y el hidrógeno, juntamente con el CO2 del aire que se transpira, más el CO2, crearía una sustancia plástica que, enterrada en el suelo, coge el nitrógeno del aire y lo fija. Es decir, de pasarlo de nitrógeno gas, lo pasan a nitratos o productos nitrogenados, que son el principal alimento de la planta, a lo que nosotros vulgarmente llamamos abonos. Han hecho pruebas ya de nitrificar de esta manera, a base de esas bacterias que disocian el hidrógeno, con el CO2 del aire forman esos plásticos, y estos plásticos cogen el nitrógeno del aire, lo fijan al suelo y sirven de abono. Vamos, una riqueza para la producción que la humanidad va a necesitar dentro de unos años. Hacer que la Tierra produzca mucho, que produzca más de lo que ahora produce. Y no solo están pensando ya
en abonos, en combustibles, sino también en fármacos, es decir, medicinas y plásticos en general para uso industrial y doméstico. Unas bacterias, esos seres vivos que habitan por millones y que nosotros mismos somos el hotel de millones y millones y billones de bacterias de muchos tipos que tenemos en nuestro cuerpo. Gracias, bacterias. Hacéis posible nuestra vida y podéis hacer también posible un mejor futuro. Las plantas artificiales, la fotosíntesis